Bueno, entonces vamos a comenzar con teoremas de Bolzano y teoremas de valor medio, que fue lo que nos queda pendiente de este trabajo práctico, ¿sí? Entonces, vamos a repasar un poquito. Ustedes en el apunte teórico lo tienen, pero por la duda lo vamos a anotar. El teorema de Bolzano dice que sea f de x una función continua en un intervalo cerrado a b. ¿Sí? Una función f de x que sea continua en un intervalo cerrado a b, tal que la función f de a tiene distinto signo que f en b. ¿Sí? O sea, la función en a tiene diferentes signos que la función en b, donde a y b son los extremos del intervalo, siendo f de x una función continua, ¿sí? Esto que tenga diferentes signos, a lo mejor lo pueden encontrar en algunos textos como diciendo de que f en a por f en b es menor que cero, ¿sí? Que tenga diferentes signos quiere decir que si uno va a ser positivo y otro me va a dar negativo, ¿sí? No importa cuál es cuál, uno positivo y otro negativo. Eso querría decir que tienen diferentes signos. Si pasa eso, entonces, por la regla de los signos, si uno me da positivo y el otro me da negativo, entonces por la regla de los signos sería que el producto de f de a por f de b me tiene que dar negativo o menor que cero, ¿sí? Eso por la regla de los signos. Bueno, pero entonces, ¿qué me asegura este teorema? Si se cumplen estas condiciones, las condiciones del teorema se llaman las hipótesis. Nosotros por ahí, en el teórico, le podemos llegar a preguntar si se cumple, o en el práctico mismo dice el ejercicio, analizar si se cumplen las hipótesis del teorema de Bolzano, o si se cumplen las hipótesis del teorema de valor medio. ¿Qué quiere decir? Las hipótesis son estas, ¿sí? Es decir, que la función sea continua y que f de a tenga distintos signos que f de b. ¿Sí? Esas serían las hipótesis. Y la tesis, o lo que afirma el teorema me dice que entonces existe, acuérdense que esto quiere decir, existe un punto C perteneciente al intervalo AB, tal que, tal que f en C es igual a C. ¿Sí? Entonces lo que me dice es Profe, que si se cumplen estas condiciones, entonces va a existir un punto C dentro del intervalo AB, va a decir un numerito ahí dentro del intervalo AB, para el cual la función en ese valor de C, en ese punto C, vale 0. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto gráficamente? Bueno, tengan esto copiado, bien copiado, y ya les digo que no, está en el no se ve toda la pantalla, profe. no se ve, tenés que cambiar a la otra Ah, acá. ventanita. La otra ventanita que está Ahí está, enfrente de la está. pantalla. Sí, ¿Está? ¿Lo sí, encontraste? sí. Sí, sí, gracias. Bien. Bueno. Entonces, ya les decía que esto lo tienen en el apunte, así que de última, léanlo también de ahí del apunte. ¿Qué quiere decir esto gráficamente? Pensemos que si yo tengo entonces una función continua, que lo único que me pide es esto, que sea continua y que la función en A tome distintos signos que la función en B. Gráficamente, ¿qué quiere decir eso? A ver, veamos.
es muy fácil de entender este teoremita, porque entonces lo único que dice es que si yo tengo una función que hace esto, por ejemplo, la f de x es esta función, y supónganse que el intervalo AB puede ser esto. ¿Sí? Este sería el intervalo B, o sea, este es el extremo izquierdo del intervalo A, y este sería el B. El intervalo AB sería este. ¿Sí? Como vemos en este caso, la función en A tomará este valor, el cual podría ser, no sé, 1, 2 o 3. ¿Sí? Lo que vemos es que ese valor es un valor positivo. ¿Sí? F de A, en este caso, f de A es mayor que 0, y f de B, si ustedes analizan la función en el valor de B, fíjense qué valor toma, este valor de acá. Acá tomaría este valor de acá. Este valor, la función, lo que vale la función en B, sería un valor negativo. ¿Sí? No sé cuánto valdrá, pero está por debajo del eje X, o sea que f de B es menor que 0. ¿Sí? Y como vemos, bueno, teniendo la gráfica de la función, acá puedo ver que la gráfica de esta función, al menos en ese intervalo, es continua. ¿Sí? Entonces se estarían cumpliendo las condiciones del teorema. Entonces, ¿qué me asegura el teorema? Me asegura que va a haber algún punto, un punto C, el punto C va a estar en este caso acá, que es justamente el punto en donde la función vale 0. ¿Se dan cuenta? Es decir, si la función cambia de signo y es continua, lo que me dice este teorema es que sí o sí en algún momento tiene que cortar al eje de las x. Es decir, va a haber un punto en donde la función corta al eje de las x. Es decir, que la función en ese punto vale 0, o también dicho de otra manera, puedo decir que ese valor de c es una raíz o un cero de la función. ¿Sí? La conclusión sería que c es un 0 por raíz de la función f de x. ¿Se entiende? Básicamente, entonces, lo que dice el teoremita es eso. ¿Sí? Si la función es continua y cambia de signo, entonces sí o sí tiene que existir al menos un punto C. Digo al menos porque la función podría cortar varias veces ahí en ese punto C. Imagínense la gráfica de una función trigonométrica que haga así, y si este fuera el valor de A y este fuera el valor de B, bueno, ahí veo que la función en ese intervalo AB cambia. Vamos, en realidad, perdón, A y B tendrían que estar, el A tendría que estar por acá para que sea positivo, ¿sí? Y el B tendría que estar en realidad, vamos a ponerlo acá, ¿sí? En donde sí o sí la función en A me tiene que dar positivo y la función en B me tiene que dar negativo. ¿Sí? Pero como vemos en esta gráfica, la función tiene varias raíces, o sea, tiene varios puntos donde corta el eje de las X. ¿Se entiende? Pero el teorema lo que me asegura es que si se cumplen las hipótesis del teorema, entonces sí o sí, al menos un punto va a existir. Es decir, al menos una raíz, por lo menos, va a tener que tener. Puede ser que, como dijimos acá, tenga más de una. ¿Sí? Bien, eso es lo que dice el teorema de Bolzano. Y el teorema de valores intermedios, teorema de valores intermedios. O por ahí dice valor medio. También teorema de valor medio. Creo que en el práctico dice si se cumple el teorema de valor medio. ¿Sí? El teorema de valor medio me dice también que sea f de x una función continua en un intervalo cerrado a b. O sea que prácticamente empieza diciendo lo mismo que el teorema de Bolzano. ¿Sí? Si tengo una función continua en un intervalo cerrado a b, y sea, además,
que f de A sea distinto de f de B. O sea que la función no puede valer lo mismo en A y en B. ¿Sí? Tiene que tomar valores distintos en A y en B. ¿Sí? No es como en el otro teorema que me decía que tenían que tener distintos signos. Acá pueden tener el mismo signo, pero que tomen valores diferentes. ¿Sí? Bien, que f de A valga distinto de f de B y sea K un número comprendido entre f de A y f de B. ¿Sí? El K entonces va a ser un número que va a estar comprendido entre el valor de la función en A y el valor de la función en B. Bueno, entonces todas estas serían las hipótesis del teorema. ¿Sí? Entonces, como en el teorema bolzano va a existir, o sea, existe un punto C también perteneciente al intervalo AB, tal que la función en ese punto C me dé por resultado este número K que teníamos en este caso. Es decir, voy a encontrar un punto C en el cual la función tome ese valor de K. Como este K es un número cualquiera entre el intervalo AB, lo que me está diciendo este teorema es que si la función es continua, entonces toma todos los valores comprendidos entre f de A y f de B. Es un teorema muy importante del análisis matemático. ¿Sí? Parece una conclusión bastante sencilla, pero esto es importante, digamos. Lo que me asegura el teorema es que si se cumplen las condiciones, entonces la función toma todos los valores comprendidos entre f de A y f. ¡Profe! ¿Cómo? Sí. No, nada. Bueno, sigo entonces. ¿De acuerdo? Gráficamente, ahora lo vamos a tratar de interpretar gráficamente qué significa todo esto. ¿Sí? Bueno, les dejo un segundito para que quede en la pantalla y lo puedan copiar. De último ustedes pausan y lo copian. ¿Sí? Gráficamente, entonces, la situación que tendría sería algo así. Imaginemos que yo tengo una función. Esta es la función f de x en un intervalo también AB, de manera tal de que la función en A, lo que vale la función en A, por ejemplo, sería este caso acá, este sería el valor de la función en A. ¿Sí? Y lo que vale la función en B, podría ser en este caso, lo que vale la función en B. ¿Sí? Bueno, y además el teorema me decía que tiene que haber un número K, tiene que haber un cierto número K que comprendido, decía, entre f de A y f de B. ¿Sí? Es decir, que ese número K, ¿en dónde lo voy a ubicar? Si tiene que estar comprendido entre f de A y f de B, ese número K puede ser que esté por acá, por ejemplo. Acá en este punto. Si este fuera el K, ¿sí? ¿Se dan cuenta? El K está comprendido entre f de A y f de B. Bueno, en este caso puede ocurrir que el K sea más grande, así, que el f de A, y menor que el f de B, o podría ser al revés, porque si la función viene decreciente, la situación podría ser diferente. Podría suceder que el f de A sea el más grande, f de A sea
menor que K y a su vez eso menor que f de b. Perdón, al revés, así no al revés. Podría ser que la situación se dé al revés. Pero bueno, lo importante es comprobar que ese valor de K tiene que estar comprendido en esta franja, digamos, ¿sí? Entre el valor de f de A y el valor de f de B, comprendido. ¿Sí? Bueno, si se da esta situación, lo que me decía el teoremita, entonces que va a existir un valor del C, ese C, ¿dónde va a estar? El C pertenece al intervalo AD, es decir, que ese C va a estar acá en esta franja, digamos, es decir, dentro del intervalo AB, para el cual, ¿qué ocurre? Que lo que vale la función en ese punto C coincide con este valor de K. ¿Sí? El valor de f en C es igual a K. Eso es lo que me dice el teorema de valores intermedios. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. Ahí lo vamos a ver con un ejemplito del práctico. Lo van a entender por ahí un poco mejor. A ver, ustedes en el práctico tenían, por ejemplo, el ejercicio 6, que dice, determinar si se verifica el teorema de Bolzano para cada una de las siguientes funciones, en los intervalos que se indican, y, perdón, si el teorema se cumple, entonces hallar algún número C tal que la función en C valga 0. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, el apartado 6A. ¿Sí? El ejercicio entonces 6, el apartado A, este es teorema de Bolzano. Bien, entonces, la función que ustedes tienen ahí en el 6A es x al cubo menos 2. Y en el intervalo que les da, que es el intervalo 1, 2. Bien. ¿Qué tengo que asegurar entonces si se cumplen las hipótesis del teorema de Bolzano? ¿Cuáles eran las hipótesis? Que la función sea continua y que la función, en este caso en 1, tiene que tener distintos signos que en 2. ¿Puedo asegurar que esta función es continua? Voy a decir, bueno, esta función f de x es continua por ser un polinomio. Cuando vimos las propiedades de la continuidad, entre ellas decíamos que los polinomios y las funciones que llamamos trascendentales en general, polinomios, las trigonométricas, la función exponencial, la función logarítmica, todas esas clases de funciones son funciones continuas. ¿Sí? Ahí hay que repasar todas las propiedades que vimos de continuidad. ¿Sí? Si es un cociente de dos funciones, tendríamos que decir que la función, o que las funciones racionales, o que funciones que son cocientes de dos funciones continuas, también es continuo, excepto que ahí tendría que analizar que el denominador no valga 0. ¿Sí? Bueno, todo eso que vimos de continuidad en los ejercicios anteriores, lo van a necesitar aplicar acá para saber si esta función es continua o no. ¿Sí? Como esta es una función polinómica, esta función es siempre continua por ser un polinomio, y entonces en realidad es continua para todos los reales, y en particular es continua en ese intervalo. O sea, es continua, podría decir, en todos los reales, por ser un polinomio, y en particular es continua en ese intervalito. En el intervalo 1. Entonces, vuelvo a repetir. La función f de x es continua en todos los reales por ser un polinomio, y en particular es continua en ese intervalo 1, 2,
por la misma razón, porque si es continua en todos los reales, con más razón va a ser entonces continua en este pedacito, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, además, ¿qué tengo que buscar? ¿Qué tengo que analizar, digamos, además? Además, el valor de la función en 1, ¿qué teníamos que ver además? Que la función cambiara de signo, tuviera distintos signos en cada extremo del intervalo, es decir, que tenga distintos signos en el 1 y en el 2. F en 1, ¿cuánto vale? 1 al cubo es 1, 1 menos 2. Y esto me da menos 1, lo cual es menor que 0. Y si analizamos lo que vale la función en 2, esta función me daría 2 al cubo menos 2, sería 8 menos 2, 6, que es mayor que 0. Por lo tanto, entonces, esta función cumple con las hipótesis del teorema, ¿sí? Entonces, ocurre lo que dice el teorema que tiene que ocurrir. Entonces, va a existir un número C, que todavía no sé cuál será, pero es un número C que va a estar entre 1 y 2. Un número C que va a estar en el intervalo 1, 2, tal que, estos dos puntitos, ¿se acuerdan? Quería decir, tal que la función en ese C va a valer 0. Tal que f en C vale 0. Bueno, me falta ahora encontrar, les pide el ejercicio también, encontrar, en caso de que se cumplen las hipótesis del teorema, dice, hallar el valor del C al cual se refiere el teorema. Ese valor de C, ¿cómo lo voy a encontrar? Bueno, si la función en C vale 0, entonces lo que estoy encontrando es una raíz de este polinomio, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Quién sería f en C? F en C, ¿cómo lo voy a encontrar? Bueno, f de x es x al cubo menos 2. Y f en C, ¿qué será? C al cubo menos 2. Y eso tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Es decir, C al cubo menos 2 igual a 0. O sea, esto sería f en C. Igual a 0, ¿no? Es esta condición que estamos imponiendo acá. Que la función en C me tiene que dar 0. ¿Sí? Bueno, es decir que C al cubo menos 2 igual a 0. Y a partir de allí, puedo, en este caso despejando, fácilmente encontrar el valor de C. Pasando el 2 al otro lado, C al cubo igual a 2, o lo que sería equivalente a decir que C va a ser igual a la raíz cúbica de 2. Este cubo lo paso al otro lado como la raíz cúbica, ¿de acuerdo? Bueno, si ustedes sacan la cuenta con la calculadora, la raíz cúbica de 2 les dará, bueno, no tengo la calculadora acá, pero la raíz cúbica de 2 les va a dar un número que va a estar comprendido entre 1 y 2. ¿Sí? Les dará 1, y algo, no sé cuánto les dará. Pero va a ser un número que tiene que estar dentro del intervalo, o sea, este numerito pertenece al intervalo 1, 2. ¿Está bien? Tiene que pertenecer, o sea, si la solución que encuentren acá les da fuera de este intervalo, esa solución no la tomaría. ¿Sí? Porque, por ejemplo, supónganse que encuentran la solución que encuentran acá les puede dar a lo mejor 2 o 3 valores. Si fuera una ecuación cuadrática, tendría 2 raíces, por ejemplo. De esa... 1,25. Perdón, ¿alguien me preguntaba algo? No, queda 1,25. Ah, gracias, muchas gracias. 26, digamos. Perfecto. 1,25 está dentro del intervalo, entonces, de lo que decíamos, ¿está bien? Si acá hubieran encontrado 2 o 3 raíces, como por ejemplo les decía, si se trata de una cuadrática, puedo tener 2 raíces. Quizás una de esas raíces cae dentro del intervalo y la otra no. O tal vez las dos caen dentro del intervalo. Bueno, si las dos caen dentro del intervalo, ocurre lo que decíamos hoy, que el teorema me asegura que va a existir una raíz. Pero puede ser que tenga 3 o 4 o más raíces. ¿Sí? Pero siempre, al menos una de estas soluciones tiene que estar dentro del intervalo si es que se cumplen las condiciones del teorema. ¿Está?
Bueno, si les tocara una función que no es continua dentro de este intervalo, directamente la conclusión tendrían que decir ustedes que no se cumplen las hipótesis del teorema de Bolzano, y en ese caso el teorema no me asegura de que vaya a tener una raíz. Puede que encuentre una raíz o tal vez que no. ¿Está bien? Pero no me aseguraría. Si la función no es continua o no cambia de signo, entonces no me asegura el teorema de que pueda encontrar esa raíz. ¿De acuerdo? Bueno, eso sería el teorema de Bolzano. ¿Sí? Vamos a ver ahora uno del otro teorema de valor medio. ¿Sí? Que si no me equivoco, el ejercicio 8. Vamos a ver en el práctico. Sí, el ejercicio 8. El ejercicio 7 lo van a dejar, no lo hagan, ¿sí? Tampoco se lo pedimos que lo entreguen, pero el ejercicio 7, déjenlo si quieren. Es utilizar, en definitiva, es utilizar el teorema de Bolzano, pero tiene alguna complejidad extra, así que no se lo vamos a pedir. El ejercicio 8 dice, dada la función f también en un intervalo, determinar si se cumplen las condiciones del teorema de valor intermedio, para un valor del k dado, y si se cumple, hallar ese número, ese número c al cual se refiere el teorema, ¿sí? Y si el teorema no es válido, dar la razón, es decir, justificar por qué no se cumple. ¿Será porque no es continua o será porque el k no está entre f de a y f de b? Alguna de las condiciones que ya hemos dicho. Vamos a ver entonces el ejercicio 8. Acá ustedes tienen que mirar entonces para el teorema de valor medio. En el punto 8, apartado A, la función que tienen es f de x igual a 2 más x menos x cuadrado. Y en el intervalo, que les dice ahí, que es el intervalo 0, 3 y un k igual a 1. Un k igual a 1. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que mirar? Primero, si la función f de x es continua o no. ¿Está bien? Y después mirar si el k está comprendido entre el f de a y f de b. ¿Sí? Bueno, esta función, ¿qué clase de función es? Es una función cuadrática. Por ser cuadrática, entonces es un polinomio de grado 2. ¿Sí? Todos los polinomios de grado 2, de grado 1 o constantes, en general todos los polinomios son continuos. Entonces lo mismo que dijimos hoy. La f de x es continua en R, o sea, para todos los reales, por ser un polinomio. Por ser un polinomio. Entonces, es continua también, con más razón va a ser continua en ese intervalito 0,3. ¿Está bien? Además, debería verificar que ese valor del k tiene que estar comprendido entre f de a y f de b. Vamos a ver cuánto vale f de a. El a sería un 0 en este caso. F de a, f de 0, me daría 2. Y f de 3 sería, acá qué cuentita tendría que hacer, 2 más 3 sería 5, menos 3 al cuadrado, 3 por 3, 9,
O sea que esto me daría menos 4. ¿Sí? El valor del K, en este caso K vale 1, tiene que estar comprendido entre estos dos. ¿Sí? O sea, fíjense que f de 3 que me da menos 4, en este caso f de 3 es menor que el K, y a su vez este es menor que f de 0. ¿Sí? Porque f de 3 me da menos 4, es menor que el K, que vale 1, y a su vez el 1 es menor que f de 0, que me da, dijimos, 2. ¿Sí? Bueno, entonces, se cumplen las hipótesis del teorema. Se cumplen las hipótesis del teorema. Entonces, existe, ¿qué es lo que me decía el teorema que tenía que ocurrir? Que existe un número C que todavía no lo conocemos, perteneciente al intervalo 0,3, perteneciente al intervalo 0,3, los dos puntitos que quería decir ¿qué tiene que ocurrir? Que el valor de la función en C me dé por resultado K. En este caso sería que va a existir, voy a tener que borrar por acá. Borro acá para no perderme todo esto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que f en C valga acá. Bueno, que f en ese número C que tengo que averiguar tiene que valer igual a 1. ¿Sí? Pero ¿quién es f en C? Bueno, si f de x es esta función, f en C significa cambiar en la función en donde tenga x, cambiar por C. Entonces, ¿qué será? 2 más C menos C al cuadrado, y esto tiene que ser igual a 1. ¿Sí? Como esto es una ecuación cuadrática, ahora podemos resolver por las caras y encontrar las raíces. Para eso tengo que pasar el 1 para acá, es decir, igualar a 0. Y ya lo voy a escribir ordenada, sería menos C al cuadrado más C. Y después tenía este 2. Y este 1, si lo traigo al primer miembro, 2 menos 1 me quedaría un 1. Más 1 igual a 0. ¿Sí? Ahí le voy a pedir, por favor, si alguna o alguno tiene esa calculadora para encontrar las raíces. Si me encuentran las raíces de esta ecuación, sería un valor de C sub 1 y un C sub 2. A ver cuánto les da. C1, C2. Es decir, tiene que ser más cara con esta formulita, ¿sí? Mientras busco mi calculadora, que no la tengo acá a mano. ¿Alguno sacó las raíces ya o no? Sí, profe. Gracias. Me dio 1 más raíz de 5 sobre 2. Ponele si podés en decimal para darme el numerito. Dale, dale. La primera entonces sería 1,62 redondeado. ¿Sí? Y la segunda sería menos 0,62. Bien, perfecto. Como les decía hoy, de estos dos valores, hay uno de ellos que va a pertenecer seguramente a este intervalo. Podría ser que los dos caigan dentro del intervalo. En este caso vemos que solamente este 1,62
es el que pertenece al intervalo 0,3, ¿sí? Es decir que tomamos entonces o consideramos C igual al 1,62, que es el que pertenece al intervalo. Bueno, entonces el valor del C, al cual hace referencia el teorema, sería este, ¿sí? El 1,62 que tiene que estar entre 0 y 3, al intervalo dado que es el 0 y 3, obviamente, ¿no? Bueno, y eso sería el teorema de valor medio, ¿sí? Ven que básicamente para los otros ejercicios es lo mismo, tienen que ver si se cumplen las condiciones y después tratar, si es que se cumplen las condiciones, de encontrar el valor del C. Y si no se cumplen las condiciones, tendrán que decir que no se cumple. ¿Por qué? Porque la función no es continua, o tal vez porque el valor del K no esté comprendido entre f de A y f de B. ¿Sí? Algunas de las condiciones que no se cumplen. ¿Sí? Profe, Sí, en el caso que nos den una función que no sea polinómica, tenemos que chequear que sea continua o no, porque si no, ¿qué otra manera tenemos de saber claro, si sí, es? sí. Exactamente. Si no es una función polinómica, pues a lo mejor si fuera una función, por ejemplo, que es un cociente, por ejemplo, si yo tengo una función que sea así, f de x igual a, no sé, 2x cuadrado sobre 3x menos 1. ¿Sí? Una función racional, también nosotros sabemos por las propiedades que vimos de funciones continuas, que las funciones racionales son, o los cocientes en general, son continuos siempre y cuando el denominador no valga 0. Entonces, la función de arriba, en este caso es un polinomio, es siempre continua. La función de abajo también es un polinomio que es siempre continuo. Entonces, esta función f de x va a ser continua para todos los reales, excepto donde el denominador se haga 0. ¿Sí? Ya si es una función más complicada, dada, por ejemplo, una función g de x, que sea una función dada así por partes, que valga, por ejemplo, x cuadrado si x mayor que 0, menos x más 1 si x menor que 0. ¿Sí? Por ejemplo, una función que sea así, dada por partes, ahí sí, en ese caso tengo que analizar la continuidad, en este caso en el punto 0, que es donde cambia, como decíamos, de una parte a la otra, digamos, donde puede presentarse una discontinuidad, y en ese caso sí, tendría que analizar la discontinuidad o continuidad en el punto 0, por ejemplo, en esa función. ¿Sí? ¿Se entiende? No sé quién me había preguntado. Sí, sí, profe, ahí entendí. Muchas gracias. Bien, perfecto. Vamos a hacer uno del ejercicio 5 que también tienen que, del 5 que también tienen que entregar y no habíamos alcanzado a ver ninguno. En este caso vamos a hacer el 5, el apartado A. ¿Sí? Nos queda un ratito. El ejercicio 5, apartado A. Bien. Bueno, en este caso el ejercicio les pide hallar los valores de la constante A y B para que la función sea continua. La función esta f de x está así por partes y dice que vale e elevado a la x menos a si x mayor que 0. Después dice que vale x menos 1 al cuadrado más b si x es menor que 0. Y también me dice que vale 4 si x igual a 0.
Bien. Recuerden que para que f de x sea continua, ¿en dónde voy a analizar la continuidad en este caso? Al ser dada una función por partes, primero voy a mirar que cada parte por sí sola sea continua. Es decir, si yo miro la función esta, e a la x menos a, como les decía, una función exponencial que es una función siempre continua. La función x menos 1 al cuadrado más b es una función cuadrática, también siempre continua. Y la función f de x igual a 4, si la miro por sí sola, es una constante que también es siempre continua. Entonces esta función va a ser continua, excepto quizá posiblemente en este punto, o en estos puntos que pudieran presentarse acá, donde cambia de una función a la otra. El punto en cuestión acá es entonces en 0. ¿Sí? Entonces, para que f de x sea continua, en x igual a 0, ¿qué se tiene que cumplir? Las tres condiciones de continuidad. ¿Sí? Es parecido al ejercicio 4, nada más que en el ejercicio 4 tenía que encontrar una sola constante, la k en ese caso, y en este caso tengo que encontrar la constante a y b. Pero la idea que tengo que usar es la misma. Es decir, plantear que la función sea continua en el punto en cuestión, en este caso en 0, y después a partir de ese análisis voy a encontrar el valor de la constante a y b en este caso. ¿Sí? ¿Qué tiene que cumplirse para que sea continua? Primero, tiene que cumplirse que exista el valor de f, en este caso en 0. ¿Existe o no existe f en 0? Sí, porque acá me está diciendo que esta función en 0, ¿cuánto vale? Vale lo de arriba si x es mayor que 0. O sea, si es mayor que 0, no estoy en ese caso. Si es menor que 0, vale la del medio. Y si la x igual a 0, la función vale 4. Entonces, f en 0, en este caso, tiene un valor y vale 4. Segunda condición, tendré que ver si existe el límite cuando x tiende a 0 de mi función f de x. Para que exista el límite, habíamos visto que los límites laterales, en las funciones que estaban dadas así por partes, tengo que mirar los límites laterales, porque acá cuando me acerque al 0 por la izquierda voy a tener una función, y cuando me acerque al 0 por la derecha voy a tener otra. Entonces voy a mirar justamente eso, qué ocurre con el límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Por la derecha, ¿de qué función voy a mirar? Bueno, la función es la f de x, pero cuando me acerco al 0 por la derecha, ¿qué significaba? Decíamos que la x toma valores cerquita de 0, pero si es por la derecha, mayores que 0. ¿Sí? Entonces, por la derecha de 0 me fijo en los mayores que 0. Entonces, la función a la que le voy a tomar el límite va a ser esta función e a la x menos a. ¿Bien? Y de la misma manera, cuando tenga que sacar el límite, cuando x tiende a 0 por la izquierda, es decir, que me acerco tomando valores próximos a 0, pero menores. Cuando estoy por la izquierda, menores. Es decir, que x menor que 0. Y la función que tomo para calcular el límite es x menos 1 al cuadrado más b. Bien. Bueno, si estos dos son iguales, entonces voy a decir que existe el límite. Pero para que exista el límite, entonces estos dos límites laterales me tienen que dar igual. ¿Sí? ¿Cuánto vale por la derecha de 0? Por la derecha de 0 sería entonces, reemplazando acá, e a la 0 me daría 1 menos a. 1 menos a. ¿De acuerdo? 1 menos a. ¿Y cuánto me da este otro límite? Cuando tiende a 0 por la izquierda, la x la voy a reemplazar igual por 0. 0 menos 1 me daría menos 1. Al cuadrado sería 1. 1 al cuadrado, entonces 1 más b.
1 más B. O sea, fíjense que el resultado me queda expresado en función de A y de B, que todavía no las conozco. Pero ¿qué dijimos? Que para que el límite exista, lo voy a escribir. Para que el límite exista, ¿qué tiene que ocurrir? Estas dos cosas, 1 menos A, tiene que ser igual a 1 más B. ¿Sí? Bueno, 1 menos A igual a 1 más B. Y además, que esta condición, además, mejor dicho, de esta condición, se tenía que cumplir ¿de qué? También se tenía que cumplir la tercera condición. La tercera condición que me decía que el valor de la función, en cero, en este caso que me daba 4, que f en 0, me tiene que dar igual al límite, cuando x tiende a 0, de la función f de x. Es decir, se tienen que cumplir todas estas cosas, entonces, ¿sí? Que 1 menos a sea igual a 1 más b, y que además la función en 0 me dé igual al límite. Es decir, me tiene que dar igual a esto también, a 1 menos a, y también tiene que ser igual a 1 más b. Es decir, se tiene que cumplir todo esto, ¿sí? Por un lado, que los dos límites laterales me den igual. Por eso le estamos diciendo que 1 menos a sea igual a 1 más b. Si eso se cumple, entonces va a existir el límite, pero además el límite tiene que ser lo mismo que lo que valga la función en 0. Y lo que valga la función en 0, ¿cuánto era? En realidad era 4, ¿sí? O sea, todo esto en realidad me tiene que dar igual a 4, ¿sí? Bueno, con todas estas condiciones deberíamos poder encontrar un valor de A y un valor de B para que se cumpla todo esto, ¿sí? En realidad quizás vamos a encontrar en este caso más de unos posibles, porque, a ver, vamos a ver. Para que 1 menos A sea igual a 1 más B, entonces puedo despejar, eh, digamos, de esta condición puedo despejar A en función de B, por ejemplo, o B en función de A, y de ahí tener una solución. Si despejo B, en realidad este 1 se va a cancelar con este 1, me queda que B es igual a menos A. ¿Sí? Bien. B tiene que ser igual a menos A, pero además teníamos que el 1 menos A tiene que ser igual al 1 más B igual a 4. ¿Sí? Además, 1 menos A tiene que ser igual a 4. ¿Sí? Bueno, pero si menos A es igual a B, ¿sí? Si menos A es igual a B, acá en donde tengo 1 menos A, ¿qué puedo poner? Si menos A lo puedo reemplazar por B, o de acá puedo despejar directamente para no hacer tanto lío, perdón. Para no hacer tanto lío, si 1 menos A tiene que ser igual a 4, de acá puedo sacar directamente el valor de A. ¿Sí? Pasando el 4 para este lado, 1 menos 4 igual a A. Bueno, es decir que A me tendría que valer 1 menos 4, que es menos 3. A debería valer menos 3, y como B es igual a menos A, entonces B tiene que ser igual a menos 3. Es decir que B tiene que ser igual a 3.
Bueno, ahí tengo entonces los valores de A y de B, que reemplazado en la función f, van a hacer que esa función f sea continua en todos los reales. En particular va a ser continua en 0, que es donde está el problema, porque en todos los otros puntos ya decíamos que era continua. Entonces, bueno, como ven, en este ejercicio lo único que tienen que plantear son las tres condiciones de continuidad y a partir de allí formular algún tipo de ecuaciones o sistema de ecuaciones para poder despejar y averiguar el valor de la constante A y B. ¿Sí? Bien, con este tema terminamos lo de continuidad. Tienen tiempo hasta el domingo para terminar de entregar este práctico. Es cortito, son pocos ejercicios, así que bueno, trabajen y cualquier duda nos van consultando en los foros. Eh, si alguien tiene, alguna otra duda que me quiera preguntar, puede preguntarme. Si no, dejaríamos por hoy acá. El ejercicio queda ahí, me pregunta Jorgelina, sí. El ejercicio queda ahí porque lo que le pedía era los valores de A y de B, y entonces habría que responder que, bueno, con estos valores de A y de B, A igual a -3 y B igual a 3, esta función va a ser continua, ¿sí? A ver, espera que voy a mirar a ver si me nos pedía alguna otra cosa, pero, a ver, no sé si capaz pedía graficarla además, no mire eso. No, pedía el valor de A y B, y, o sea, para que sea continuo. Sí, nada más, o sea, está bien, ya con esto se terminaría el ejercicio. Es decir, que con esos valores de A y de B, que estamos diciendo ahí, esta función va a ser continua. ¿Sí? ¿Cómo se redefiniría? En realidad, no, en este caso no es que se redefiniría, sino que mejor dicho, se definiría f de x, quedaría igual a, acá sería e a la x menos a, sería e a la x menos -3, o sea, va a quedar más 3. Si x mayor que 0, ¿sí? O sea, yo voy a reemplazar el valor de a y el valor de b en la función original, ¿sí? Y va a quedar x menos 1 al cuadrado más b, y b vale 3 también, más 3 si la x menor que 0, y tiene que valer 4 si la x igual a 0. Y esa sería mi función f de x, que si ustedes la analizan, tiene que ser continua en 0 y en todos los reales en realidad. ¿Sí? Fecha para el parcial, me pregunta por ahí Antonella. Sí, si vos mirás en la planificación que está en el aula virtual, hay una fecha tentativa y aproximada, digamos, ¿sí? En este primer parcial tiene que entrar límite, continuidad y derivada. O sea, después de este práctico viene práctico 9 y después derivada. Así que si querés ya te digo aproximadamente la fecha de... Fíjense en el aula virtual donde dice planificación y programa, que es ahí donde estoy mirando yo. Y ahí les dice aproximadamente la fecha del parcial. Tercer parcial dice 16 de septiembre. ¿Sí? Bueno, ahí está planificado que entre trabajo práctico 8, 9, es decir, estos dos que ya estamos viendo, y nos queda el 10 y el 11. ¿Sí? Vamos a ver si alcanzamos a ver todo el práctico 11, o quizás tengamos que prorrogar un poquito la fecha en lugar del 16, pero bueno, aproximadamente 16 de septiembre sería la fecha de este parcial. ¿Mm? Aproximadamente, puede ser un poco más, un poco después, probablemente. ¿Mm? Profe, una pregunta. Sí, Después de rendir los 4 parciales, sí. ponele que promocione, ¿hay que rendir algo más aparte de eso?
Sí, los alumnos que promocionan, después de finalizar, digamos, la cursada y aprobar los 4 parciales y todo eso, van a tener que entregar un trabajito. El trabajo consiste en proponer algún tema que esté relacionado, eh, algún tema o algún problema, alguna situación problemática en la cual ustedes puedan aplicar la matemática, sobre todo aplicar algunos de los temas que vimos en matemática relacionados con la vida cotidiana, ¿sí? Puede ser lo que ustedes quieran, un tema del programa cualquiera en donde se vea una aplicación de la matemática para resolver un problema determinado, o tal vez una aplicación que esté relacionada con algunas de las asignaturas, de otras asignaturas de su carrera. ¿Sí? Por ejemplo, si un problema de biología que se puede resolver aplicando la matemática, podría ser. En definitiva, ustedes van a tener que proponer, o sea, hacer ese trabajo final, y nosotros después, o sea, ese trabajo final lo van a presentar como un coloquio. Ya después fijaremos una fecha determinada en donde ustedes van a contarnos cómo hicieron el trabajo y bueno, en fin, expondrán el trabajo que hicieron, y nosotros les vamos a preguntar algunas preguntitas relacionadas con ese trabajo y relacionadas con los temas de esa unidad. Por ejemplo, si ustedes eligieron el tema funciones, bueno, pueden presentar algún problema de aplicación de las funciones, y después nosotros en ese coloquio le vamos a estar preguntando cualquier tema de la unidad correspondiente a funciones, ¿sí? Por ejemplo, definir una función, qué es el dominio, qué es la imagen. ¿Se entiende? Más o menos esa es la idea del trabajo final de promoción, ¿sí? Sí, sí. Que sería el requisito final para promocionar. Ese trabajo grupal también, la idea es que ustedes lo hagan en grupos. Ya después le vamos a avisar si son grupos de A3 o de 4, según la cantidad de alumnos que haya, vamos a estar viendo. Y el trabajo lo van a tener que hacer en forma grupal, bueno, con los requisitos que ya después le vamos a ir avisando a través del aula virtual y en las clases siguientes, digamos. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Por ahí Jorgelina me pregunta, el segundo parcial lo desaprobé, pero aprobé el recuperatorio. La promoción no la perdiste, Jorgelina. Si vos aprobaste el recuperatorio, y dentro del recuperatorio también tenés que tener aprobada la parte teórica, ¿no es cierto? Que la parte teórica, acuérdense que tenían que sumar, creo, 3 puntos entre los 3 primeros ejercicios. Si aprobaste y tenés ese puntaje de al menos de 1,50 sería entre esos 3 ejercicios, entonces todavía estás en promoción. ¿Sí? Los que no promocionan son, suponete que vos ya desaprobaste el primero y desaprobaste el recuperatorio del primero y tenés que ir al integrador. Los alumnos que van al integrador, en ese caso, no estarían en condiciones de promocionar. ¿Sí? Recuerden que también para promocionar tienen que tener las entregas correspondientes de los trabajos prácticos. Es decir que si en este tercer parcial que vamos a ver ahora entraban el trabajo práctico 8, 9, el 10 y el 11, recuerden que estaríamos pidiendo que al menos tengan 2 de esos prácticos entregados y aprobados para poder continuar con la promoción. ¿Sí? Los que no cumplieron esos requisitos y vienen promocionando, ya veremos de qué manera podemos después salvar esas irregularidades. No sé si se lo vamos a hacer presentar de nuevo o le vamos a tomar algunas preguntas relacionadas con los prácticos que no entregaron, o en fin, ya después le vamos a avisar. Pero ese sería más o menos el panorama. ¿Sí? Bien. Renata, me preguntás de la asistencia. En realidad, nosotros la asistencia la estamos controlando con la asistencia a las clases de Zoom, que si bien no son obligatorias, pero lo estamos teniendo en cuenta. Todo se tiene en cuenta al momento de llegar a la nota final de promoción, digamos. Promoción o regularizar la materia, ¿no?
no hay una obligatoriedad de asistencia por el momento, ¿sí? Pero ustedes sepan que todas las actividades que hacemos en el aula virtual, las clases de Zoom, la entrega de trabajo, todas estas son condiciones que hacen a la cursada y a la promoción de la materia. ¿Eh? Así que, bueno, al pelo entonces, bueno, cualquier otra duda nos van preguntando y seguimos entonces en contacto. Nos vemos ahora el jueves, la clase del jueves, probablemente ya empiece con el tema de derivada, aunque todavía van a tener tiempo hasta el domingo para entregar el práctico los ejercicios de este trabajo práctico. ¿Mm? Bien, nos estamos viendo entonces el jueves a las 6:30 por ahora. Chaucito.